Buenos días, amados hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Una vez que hemos escuchado al hermano Fernando con la clase de hoy, pues les doy la bienvenida a mi casa, a su casa. Hoy es un día muy hermoso, muy especial y como ustedes pueden ver acá atrás, estamos pues preparados ya para la celebración de la Santa Cena al final de la predicación. Así que aquí está mi familia también escuchando y dispuestos a que después de nuestro encuentro con la palabra del Señor, pues podamos compartir la mesa del Señor. Eh, Confirmarme por favor que el sonido está bien, que la imagen está bien, por favor, para yo simplemente agarrar para y para abajo, ¿verdad? Ahí les agradezco montones sus reportes. Amados hermanos, quisiera empezar a hablarles el día de hoy con una pregunta. Hoy vamos a hablar precisamente de este llamamiento de venir a la mesa del Señor. ¿Qué significa realmente celebrar la Santa Cena? ¿Qué significa poder compartir los elementos con nuestros hermanos? Quisiera empezar con una pregunta. Quisiera empezar con una pregunta esta mañana y la pregunta es, para que usted ahí donde está tenga por un momento la disciplina de hacérsela a usted mismo. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por usted? Saque un momento y póngase a pensar por unos instantes qué es lo que Dios ha hecho por usted. Usted puede decir mucho, todo, pero esas no son las respuestas que en este momento quisiera que usted analizara, sino que usted trate desde el puro principio que usted tiene ese encuentro con el Señor, esa conciencia plena de quién es Dios, que usted trate de hacer ese análisis sobre qué ha hecho Dios por mí. ¿Qué de todas esas cosas que yo digo todo, o muchas cosas, póngale nombre y apellido? Recuerde, recuerde, priorícelas incluso si es necesario. Pero piense por un momentito para que usted vaya entrando a la palabra del Señor hoy con una actitud de recordar ese montón de cosas hermosas que el Señor ha hecho. No solo lo que le ha dado, de qué lo ha protegido. Así que por favor vaya haciendo ese análisis. Hoy vamos a estar trabajando, vamos a recordar la instauración de la cena del Señor allá en Lucas 22, del 7 al 20. Mi esposa ya lo está compartiendo con ustedes. Vamos a ver, permítame un momentito para poder volver a conectar el audio porque no sé por qué creo que se me desconectó. Vamos a ver. A veces este Bluetooth no funciona muy bien, pero creo que ahí está. No sé. Y si no, pues empiezo a hablar un poquitito más fuerte para poder escucharme. Ya hoy pude conseguir al final de la tarde, ya creo, el micrófono que se necesita para que mi voz se escuche mucho mejor. Así que espero que pronto podamos corregir ese detallito técnico. Amados hermanos, miren, vamos a Lucas 22, del 7 al 20. Permítanme ponerme mi doble tracción. Nos encontramos en la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. Esa última semana se estaba por celebrar el festival de los panes sin levadura. Y precisamente de ahí vamos a hablar en este momento. Dice Lucas 22, a partir del verso 7. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua, porque para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos subieron a la ciudad,
y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer de esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por el pan. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Este es el relato de Lucas sobre aquella última cena, sobre aquel acontecimiento. Y yo quisiera hablar precisamente sobre ese acontecimiento. Ha sido un poco difícil para la iglesia en estos tiempos, en estos últimos 6 meses, el poder compartir esta clase de actividades. Tan hermosa, tan vívida, tan llena de simbolismo. Ha sido bien complicado. De hecho, la última vez que la iglesia la celebró fue allá por la Semana Santa, en abril, Jueves Santo. Y hoy hemos querido retomar esto porque pensamos que iba a ser más rápido el regreso. Hoy vemos el regreso más bien cada día más lejos. Por lo menos en nuestra iglesia, responsablemente, no vemos como un paso muy rápido a poder restaurar la condición cúltica, puesto que tenemos una población adulta mayor muy fuerte y la verdad es que la zona donde está la iglesia sentada, el templo, es una situación, es un lugar donde hay mucha permanencia de personas infectadas. Toda la zona de los lagos, toda la zona de Guararí, toda la zona de la Milpa, San Francisco, como se conoce, está bastante, es la zona que más presencia de COVID tiene. Entonces queremos ser responsables, no queremos que por alguna irresponsabilidad nuestra, por un deseo de apurarnos, vaya alguien a contagiarse en nuestras actividades. Siempre es un reto, hermanos, la celebración de la Santa Cena en el seno de la iglesia. Siempre es un reto. ¿Por qué digo un reto? Porque existe un gran peligro a la hora de participar de la mesa del Señor. Y ese peligro se centra en hacerlo por el motivo incorrecto. Usted no tiene idea de la práctica de la Santa Cena, cómo muchas congregaciones lo toman como un evento, primero que todo religioso. Un evento que si no participo, que si no la tomo religiosamente, casi que estaré perdiendo la salvación, ¿verdad? O sea, una cosa tan extrema que la gente necesita participar porque si no hay como un pecado en sí mismo en no hacerlo, ¿verdad? Eso es cuando yo llevo la celebración de la Santa Cena a una actividad religiosa, a una celebración religiosa de mi parte. La otra posibilidad es que participemos de la mesa del Señor como con una actitud de merecimiento. Yo sí merezco formar parte de los que son invitados a la mesa del Señor. Yo soy una persona mejor que otras, soy una persona que merezco estar ahí, que merezco levantar mi copa, que merezco levantar mi pedacito de pan, que puedo ver al cielo y decir gracias Señor. Pero ese merecimiento, como por nuestros propios actos, eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nadie realmente merece estar ahí. Eso es un llamado que el Señor hace al ser humano para que se acerque a su mesa, a través de la sangre de Cristo para que se acerque a su mesa. Y nosotros no podemos ver esto como un privilegio, ¿verdad? Nada más cerrado, como algo que es exclusivo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces estaremos nosotros poniendo otros fundamentos al que no son de la misericordia y de la gracia para que las personas puedan ver en este llamado del Señor a formar parte de quienes participan de la mesa
podríamos estar nosotros poniendo algún elemento adicional que no es correcto. Participar de la mesa del Señor es un llamado a la obediencia. Estamos claros que es un llamado a la obediencia. Es una ordenanza. Usted y yo obedecemos a Dios cuando participamos de la mesa del Señor. Participar en la mesa, como les digo yo a ustedes, aparte de ser una ordenanza, es una gran bendición. ¿Por qué ordena el Señor que participemos cada cierto tiempo en una ceremonia de conmemoración? ¿Por qué? Es una ordenanza. El Señor dice, hagan esto. Eso no es si gustan, si tienen ganas, no. Hagan esto en conmemoración mía, en recordar, en traer a la mente valor presente, como digo yo, todo lo que Él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué nos pide el Señor que hagamos esta ceremonia? Que estemos juntos, compartiendo los mismos alimentos, esperándonos unos a otros, sin que nadie tenga mayores privilegios por estatus, por posición que otros, y que todos tengamos el mismo sentir. ¿Por qué busca el Señor que estas condiciones se den? ¿Cuántos de ustedes recuerdan quién predicó el domingo pasado? A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan quién predicó el domingo pasado en esta misma hora? Exactamente. Fue el hermano Alex, efectivamente. Ahora, eso estaba fácil. ¿Cuál fue el tema? ¿De qué habló el hermano Alex? A ver, entre ustedes ahí en la casa, ¿de qué habló el hermano Alex? Les reto a que usted me diga, que no sea el hermano Alex, ¿de qué habló el hermano Alex? ¿Cuál fue el tema de la predicación del hermano Alex? Casi nadie se acuerda, ¿verdad? Casi nadie. Usted está haciendo un esfuerzo ahí por recordar cuál era el tema. Está buscando un pasaje en la mente, una frase que el hermano Alex haya dicho para poder ligar la predicación. Igual pasa si hubiera sido yo el que predico, hubiese sido el hermano Fernando el que predica. Igual hubiese pasado. Pues el hermano Alex predicó sobre Sofonías 3:17, que tenía que ver con el remanente fiel. De eso predicó el hermano Alex, ¿se acuerda? ¿Eh? Poderoso el Señor. Dios está en medio de su pueblo, poderoso. No se sienta mal realmente por no recordarlo, pero esa es una realidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo olvidadizo, es un pueblo hasta cierto punto desinteresado, es un pueblo que no asume un papel protagónico en comer, en disfrutar, en memorizar, en profundizar en las cosas de Dios. Ha sido así desde el puro principio y es así hoy. No cabe ninguna duda de que la debilidad principal del ser humano es la fragilidad de memoria. A nosotros no solo no recordamos, olvidamos, que no es lo mismo. No solo no recordamos, hermanos, es que se nos olvida. Al principio les hice una pregunta. Espero que usted haya tenido algunos segundos para pensar en ella. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué ha hecho el Señor por usted? Y le invito inclusive a que haga una lista de las cosas que Dios ha hecho por usted. Y le va a costar, le va a costar llenar una hoja de cuaderno. Le va a costar llenar una hoja de cuaderno. Va a tener que hacer un esfuerzo por recordar, aunque usted no lo crea, todo lo que Dios ha hecho por usted. Porque nuestra mente como que se duerme. Algo tan hermoso como poder hacer una lista de las maravillas, de las cosas, de los favores que el Señor ha hecho con usted, le va a costar un poquito. Y si no, le reto a que lo intente. Porque así somos los seres humanos. Somos malagradecidos y somos olvidadizos. Pero que nadie se le olvide cuando cumplo años. Cuando las cosas realmente me interesan, a mí no se me olvidan. Hay cosas que se nos olvidan. Dios conociendo, recuerde que les decía hace unos segundos, ¿por qué Dios, por qué el Señor pidió que la iglesia
Pero Dios ordenó que la iglesia celebre esta ceremonia de la Santa Cena. ¿Por qué? Máxime, si se trata de recordar todas las cosas de Dios, tenemos problemas de memoria. Para muestra un botón. Dios lo hace porque Él sabe precisamente que esa es una característica de nosotros los seres humanos, que se nos olvidan las cosas. Por más importantes que sean, se nos olvidan. Desde la misma palabra, ahí, el Señor en Éxodo 12, 24, 25, dice: guardaréis estos por estatuto, para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Está hablando de la palabra. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijereis vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Cuando el Señor instauró la celebración de la Pascua, Él les dijo: guarden este rito, hagan esto, para que no se olviden nunca, ni sus hijos, ni las futuras generaciones, lo que hice por ustedes. Y dice la palabra del Señor: y vosotros responderéis: es la víctima, el cordero, el sacrificio del cordero pascual, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 24, 25. Y ahí mismo, bueno, en Deuteronomio 6, 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es que este es el problema, hermanos. ¿Por qué el Señor instaura una ordenanza de celebrar la cena del Señor continuamente? Dice: en memoria de mí. O sea, para que no se olviden de lo que yo hice por ustedes. Vuelvo. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? La cena del Señor, usted puede entrarle a la cena del Señor con religiosidad. Hoy es el día de la Santa Cena, qué lindo, voy a participar y así cumplo. O porque yo merezco. Hay muchas personas que no pueden estar aquí. Yo sí. Yo sí. Yo soy el redimido, yo soy el Hijo de Dios, yo sí puedo participar con una actitud de merecimiento. Esa no es la actitud. Lo que el Señor nos está diciendo es: miren, hagan esto para que no se olviden nunca de lo que Dios hizo por ustedes. Para que no se olviden, para que tengan memoria, para que se acuerden. Hoy nos encontramos frente a la invitación de participar en la mesa, con el llamado de nuestro Señor Jesucristo a hacerlo en memoria de Él. Se nos ha enseñado a participar de la Santa Cena con el propósito de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es solo recordar la muerte y la resurrección. Es para hacer memoria de Él. Y vengo diciéndole esto a la iglesia desde hace años. Hacer memoria del Señor, por supuesto que hay que hacer énfasis en la muerte y resurrección, básica para nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero el Señor no solo dice muerte y resurrección, en memoria de Él. Y hacer memoria del Señor Jesucristo hay que irse desde la concepción del mundo, desde el plan primero de Dios, desde entender qué significa el sacrificio del Señor Jesús, por qué era necesario que Él viniese, qué es lo que celebramos, qué es lo que celebramos con la cena. Cuando usted toma la copa o el vasito con jugo, con fresco, con jugo de naranja, con lo que usted tenga ahí en su casa, y toma el pedacito de pan en la otra mano y lo lleva a su boca, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? ¿Qué tiene que pasar por tu mente en ese momento? ¿Cuál es el llamado? ¿Por qué el creador del universo nos llama a nosotros a tener esta celebración? ¿Por qué? Esto no es simplemente para cumplir un ritual. O sea, tenemos un llamado exagerado a hacer memoria del Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba presente en la creación del mundo. Ha existido siempre. Entonces tengo que entender cuál era el plan de Dios hasta llegar a la cruz. Y más allá, hasta resucitar.
Si yo entiendo eso y lo traigo a valor presente, entenderé qué es lo que Dios ha hecho por mí. Y ahí tendré la actitud correcta para venir a la mesa del Señor. A la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo acompaña el antecedente del pecado. No de Él, el pecado del mundo. Cuando Jesús es desde el principio de la creación designado por el Padre Eterno a hacer el sacrificio, ese cordero de Pascua, simbolizado allá en la liberación del pueblo de Dios en Egipto, cuya sangre fue puesta en los marcos de las puertas como un símbolo para que la muerte que se paseaba por todo Egipto, donde viera la sangre del cordero que había sido sacrificado, no podía entrar en esa casa, y el primogénito de esa casa no moría. Y en toda aquella casa egipcia o judía o israelí que no tuviese la sangre del cordero, la persona, el primogénito o los primogénitos que estuvieran en esa casa iban a morir. Ese es el simbolismo profundo de lo que usted y yo estamos celebrando. La sangre de aquel cabro, de aquel cordero, allá en Egipto, había sido tomada y puesta en los atrios de la puerta como señal de que la protección de Dios estaba ahí, de que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios iba a estar en ese lugar con las personas que habitaban ahí. Ese es el simbolismo, es la sombra de lo que viene a ser Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo también, como aquel cordero allá en Egipto, es sacrificado. Y su sangre poderosa hace que la muerte no pueda entrar en las vidas de todo aquel que la ha recibido. Eso es lo que usted y yo celebramos con la Santa Cena. Entonces, amados hermanos, debemos entender que la muerte de Jesús como el único medio posible para limpiar el pecado. El pecado estaba en el mundo y la única forma de eliminar esta distancia entre Dios y el hombre es precisamente a través del sacrificio de Jesús. Eso es lo que celebramos. Celebramos todo el ministerio porque, hermanos, culmina en la cruz del Calvario, culmina en la resurrección, pero hay una vida, hay un ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo que usted y yo no podemos brincarnos. Precisamente de eso se trata el que usted y yo podamos entender lo que celebramos cuando participamos de la Cena del Señor. Precisamente el apóstol Pablo nos llama a participar de la mesa del Señor en 1 Corintios 11, del 17 al 34. Dice así: en las siguientes instrucciones, dice el apóstol Pablo, no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios avergonzando a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar por esto. ¿Por qué estaba señalando el apóstol Pablo eso? Porque la actitud era incorrecta. Habían tomado una celebración hermosa de glorificación a Dios, de traer a valor presente el sacrificio de Jesús, todo el plan redentor del Señor, y lo habían convertido en una actividad. Y peor, en una actividad egoísta, en una actividad donde los primeros que llegaban, que eran los que no tenían que llegar tarde porque no tenían necesidad de trabajar, venían y se comían todo lo que había en la mesa. No esperaban a los demás. Y los otros más pobres que tenían que trabajar, venían y ya no había nada que comer. Hermanos, esto lo que hace el apóstol Pablo es llamarnos la atención que sí es muy valiosa la actitud con la que vengamos a la mesa del Señor. Y él dice, espérense unos a otros, no se adelanten. Todos aquí son iguales, el que tiene y el que no tiene, espérense, cojan la misma proporción. Es importante que nosotros entendamos que tiene que haber un mismo sentir en la iglesia. ¿Y cómo llevamos a ese mismo sentir? Con gratitud.
con entender lo que Dios hizo por nosotros. Si usted entiende lo que Dios hizo por ti, que ese ir a la cruz fue por amor, que ese sacrificio fue por salvarnos, que el Señor ha restaurado tu condición de pecador, que el Señor ha reparado el puente que te comunica con Dios, que te ha dado acceso al lugar santísimo, a la presencia del mismo Dios. Esas son las cosas que Dios ha hecho. Entonces, como todos estamos en la misma posición, todos en la iglesia estamos iguales, todos necesitamos de esta gracia, todos necesitamos de este tiempo, hermanos, venimos a la mesa sintiéndonos iguales, merecedores de la misma gracia, de la misma gracia. Aquí es donde tenemos que hacer memoria de la vida. Haga memoria de la condición de tu vida antes de venir a Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de venir al Señor? Venga a tomar los elementos de la mesa haciendo una retrospección de quién era usted antes de que Jesús habitara en su corazón. Venga a la mesa recordando el momento en donde el convencimiento de necesidad de arrepentimiento y el perdón por parte de Dios te llevó a entregarle su vida a Él. Venga recordando ese momento de conversión. Venga recordando el momento en donde usted se vio confrontado con su realidad espiritual y el Espíritu Santo le convenció de pecado y de su necesidad de entregarle su vida al Señor. Recordando que el Espíritu Santo te ha llevado una y otra vez. Venga a la mesa, recordando eso, que el Espíritu Santo te ha llevado una y otra vez a través de su palabra a conocer la revelación de Dios. Venga a la mesa recordando el maravilloso ministerio de Jesús, todas sus enseñanzas, todos sus consejos, todos sus milagros. Hagan memoria de mí. Venga a la mesa del Señor recordando todas y cada una de las enseñanzas, cada una palabra que salió de la boca de Dios. Participemos de la mesa del Señor como testimonio de obediencia, pero también de gratitud por la maravillosa revelación del amor de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga a la mesa con un corazón hecho un puño de vergüenza, pero un corazón de carne agradecido, porque Dios transformó ese corazón de piedra en un corazón de carne. Venga a la mesa, hermano, dándole valor a lo que el Señor quiere que suceda con esa celebración. Recordemos su vida, hagan memoria de su vida, de su ministerio, de su sacrificio, hagan memoria de su resurrección y también traigan a valor presente las promesas que vamos a recibir usted y yo por haberle creído a Él y creído en Él. ¿Entiende por qué no podemos venir a la mesa con una actitud de religiosidad? ¿Entiende por qué no podemos venir a la mesa con una actitud de merecimiento? Porque no es lo que usted ha hecho, no, es lo que Jesús hizo, es lo que Dios hizo a través de Jesús, lo que estamos celebrando. Venir a la mesa del Señor es recordarle al mundo que todos, absolutamente todos, todas las hombres y mujeres, tenemos un espacio en ella. Todos, el peor asesino, el peor violador, tiene un espacio en la mesa del Señor. Porque el Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Así que aquí no hay limitaciones. La mesa es del Señor y es una mesa suficientemente grande para que todos tengamos un espacio en ella. Es recordarle al mundo que la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiar cualquier vida. Por eso la mesa del Señor no podemos verla como el privilegio, sino más bien con las manos abiertas para que todas las personas vean que pueden participar de ella. Si yo mando el mensaje únicamente de que esto es para un grupito, le estoy cerrando muchas veces las puertas de la salvación a muchas personas. ¿Saben? Hace muchos años, harán sus 7 años por ahí, un día de celebración de Santa Cena en la iglesia, llegó un muchacho
Harold. Se sentó en la última banca. Allá se sentó quedito, se predicó, se cantó. Al puro final celebramos la Santa Cena. Ese día era un segundo domingo de mes donde nosotros celebramos la Santa Cena. Y yo hice la invitación. Yo hice la invitación para que todo aquel que quisiera venir a la mesa del Señor viniera. Nosotros la celebramos totalmente abierta. Nosotros no tenemos ningún requisito para celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena. Y yo le dije, usted puede, si quiere participar, si usted se siente movido a participar, venga a la mesa del Señor. Y él vino, este muchacho vino a la mesa, vino a participar. La iglesia pasó, prácticamente toda la iglesia, y este muchacho. Al final me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Eso yo quiero hablar con usted el domingo al final del culto, ¿verdad? Pobre familia, porque ya tenemos que darle prioridad a estas almas. Yo me quedé con él conversando, y fue una conversación bastante larga, calculo que como una hora. Así que ahí estaba mi familia esperando a que el pastor terminara de atender al visitante. Pero fue una experiencia hermosísima que marcó mi vida. Este muchacho venía saliendo de la cárcel, estuvo 8 años en la cárcel, creo que con algún asunto de drogas, creo. Él nunca había ido a una iglesia, nunca. La ropa que andaba se la habían prestado. Vivía en un cafetal, él dormía en un cafetal, y ese día pidió una ropa prestada y se bañó en un río, me contó. Se bañó en un río, pidió una ropa prestada para venir a la iglesia, y llegó a la iglesia nuestra. Y en la iglesia se sentía asustado, nunca había entrado a una iglesia cristiana, se sintió asustado de cómo la gente lo miraba o lo podía mirar. Gracias al Señor por nuestra congregación, porque es una congregación llena de amor. Se sintió tan bien que cuando hice el llamado a participar de la mesa, él simplemente se puso de pie, tomó pan y comió, tomó el vino y comió pan, y me dice, pastor, yo nunca me había sentido parte de algo. A mí algo me puso de pie y me puso a caminar hacia el frente a participar de esa celebración que ustedes hicieron. Yo me sentí un llamado a formar parte de esta familia. Yo quiero formar parte de esta familia. Mis hermanos, yo le expliqué a él que debía entregarle su vida a Cristo. Y estaba desesperado por entregarle su vida a Cristo. Ese día Harold hizo la oración de fe. Ese día él nació de nuevo. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo podemos nosotros poner esta celebración como una barrera para la salvación? Si las personas dicen, vengan a Cristo, es una decisión en el tiempo, no es una decisión específica. Es una decisión donde yo hoy tomo la decisión, pero empiezo a caminar. La salvación no es un momento específico, mis amados. Dice Romanos 10:9-10, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. El confesar es ya. El creer es un proceso. ¿Por qué? Porque yo necesito sostener esta fe, dar frutos de verdadero arrepentimiento. Y fue algo muy hermoso. Y me enseñó que nosotros no estamos equivocados. Como iglesia, el invitar a las personas a que participen de la mesa del Señor, es Dios quien decide. Nada lo hace a usted realmente acepto, sino es la sangre de Cristo. Ninguna actividad que usted haga, ningún mérito que usted pueda tener como el mejor cristiano, te va a hacer merecedor de ser partícipe de la mesa del Señor. Solo la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo cerramos la oportunidad y convertimos esta celebración en un acto litúrgico nada más, de cumplimiento y no vivencial. Venir a la mesa del Señor y recordarle al mundo que todos, absolutamente todos, tenemos un espacio en esa mesa. Hoy Jesús nos dice, vengan a mi mesa, participa, y mientras lo haces, recuérdame. Recuerda cada palabra, recuerda cada milagro, recuerda cada ejemplo, cada parábola, cada enseñanza que salió de mi boca. Recuerda mientras participas de mi mesa, ahí cuando estás con el pan, con el vino, recuerda el sermón del monte que esté pasando por tu mente. Recuerda al ciego Bartimeo. Recuerda también cuando estás ahí los 10 leprosos.
¿Por qué solo uno volvió? Recuerda todas esas enseñanzas que les he participado. Recuerden ahí mi conversación con Zaqueo. Mientras estás ahí, recuerda ese pasaje de la Biblia. Recuerda cómo le di de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Recuerda cómo fui a la cruz por ti. Pero también recuerda que al tercer día me levanté de los muertos. Recuerda que todo esto lo hice por amor y por amor a ti. Recuerda mientras vienes y participas que después de mi caminar entre ustedes, acepté ir a la cruz, donde mi cuerpo fue maltratado, mis manos y mis pies fueron clavados en un madero, donde derramé mi sangre, donde entregué mi vida por ustedes. Recuerden, ¿por qué hago esto? Lo hago porque es la única, o lo hice porque es la única manera de restablecer tu relación con Dios, de traer perdón a tu vida. Lo hice porque en ese sacrificio ustedes van a tener vida eterna. Lo hice para abrir ese camino, para que ustedes tengan chance directo a la presencia de Dios Padre. Lo hice para que la gracia llegue a ustedes. Ese regalo inmerecido de Dios. Es un hermoso y oportuno momento para valorar la magnitud de lo hecho por Jesús para nuestras vidas. Ven, hermanos, ¿por qué no es tan sencillo? ¿Por qué se corre un gran peligro a la hora de usted y yo participar de la mesa del Señor? De tomar esto como algo de cumplimiento. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, hermanos, hay que hacerlo por obediencia, pero también, principalmente por gratitud. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho por usted y por mí. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Está más clarito esta mañana? ¿Está más fácil de llenar esa página? ¿Verdad que sí? Yo le quiero invitar a que junto a mi familia, usted y yo podamos participar de los elementos de la mesa del Señor, para que usted y yo podamos, de alguna manera, recordar toda la magnitud del sacrificio de Dios por su iglesia. De entender, hermanos, que la gratitud debe ser la carta de presentación de los hijos de Dios. Que esa gratitud debe estar de manifiesto todos y cada uno de los días de nuestra vida y a cada momento. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Te dio vida eterna, te dio salvación, te ha dado una familia, trabajo, salud. Cada uno de los ejemplos que Él te ha puesto, cada sermón, cada testimonio, cada persona que ha traído a tu vida, algunos para bendecirla y otros para que tú bendigas a las personas. Dios trabaja día y noche en protegerte, en bendecirte. Dios está contigo porque el Señor lo prometió y estaré con vosotros todos los días hasta que vuelva. Hoy también recordamos a través de la sangre de Cristo, de la cena del Señor, de esta celebración, que Jesús vuelve por su iglesia. Entonces vean qué hermoso. Estamos recordando el plan de Dios, el ministerio de Cristo. Estamos recordando el sacrificio de Cristo, la resurrección del Señor, pero también el cumplimiento de todas sus promesas. Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva, dice el Señor, hasta que Él regrese. Y la iglesia cree con todo su corazón, con toda su mente, que el Señor Jesús volverá por cada uno de nosotros. Esta es una celebración maravillosa, es una celebración magnífica. Vívala, disfrútela, pero vamos a la mesa con todo este bagaje de cosas en nuestro corazón. Dios merece todo de nosotros. Hagámoslo, que Él reciba honra y gloria en esta mañana. Voy a invitarles, mis amados hermanos, a que participemos de la mesa del Señor. Vamos a invitar a mi familia, mi esposita,
Pues Sandra, mi hija María Laura, que va a ponerse por allá, y mi suegra Doña Alicia, que también va a participar en este momento. Vamos a... Aquí tienen, acá está mi suegra. ¿Okay? Dice el Señor Jesús. Así dice el Señor. Primera de Corintios 11. Pues yo transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual os es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hermanos, vamos primero a partir el pan. Voy a participar a mi suegra que tome un pedacito de pan con ganas. Así, a mi hija, a mi esposita también, voy a participar. Dice la palabra del Señor que Jesús tomó pan, lo repartió y dio gracias por ese pan. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por el pan que representa tu cuerpo, Señor. Queremos recordar en esta mañana, Dios, toda tu vida, todo tu ministerio. Y cómo ese cuerpo, Señor, fue llevado por voluntad propia, mi Dios precioso, a un madero. Fue clavado, Dios, de sus manos y sus pies. Y allí derramaste una sangre preciosa y poderosa, Dios, en la cual hemos creído y la cual hoy nos tiene celebrando este gran ministerio. Gracias, Dios, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque a ese sacrificio le debemos nuestra certeza y seguridad de vida eterna. Comamos del pan y bebamos de la copa que representa tu sangre, esa nueva alianza entre Dios y su pueblo a través de esa poderosa sangre de Cristo. Coma y beba en memoria del Señor. Hemos tenido, amados hermanos, en esta mañana la celebración de la Santa Cena. Y el propósito ha sido no solo que la celebremos, sino que la disfrutemos en gratitud. Si a usted le quedó ahí en su corazón el nivel de gratitud que tenemos que tener por el sacrificio de Jesús, se ha cumplido con el propósito. Que el Señor me los bendiga ricamente, que el Señor nos permita hacer memoria de Él todos los días y a cada momento, y que este buen Dios, que envió a su Hijo a sacrificar su vida por nosotros, tenga misericordia de tu vida, que provea abundantemente en tu mesa, que provea trabajo, salud, bienestar para esta su iglesia. Una iglesia que le ama, que debe demostrar ese amor. Hermano, sea agradecido con el Señor por todo lo que le ha hecho. Y esa primera pregunta que hice al puro principio, que hoy tenga en nuestra mente muchas respuestas. ¿Qué ha hecho el Dios por ti? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas y todo. Y póngale apellido a cada una de esas cosas, para que nuestra mente, que es tan terrible para olvidar las cosas, no lo vuelva a hacer. Y podamos traer a memoria todo ese sacrificio y toda esa vida que Dios nos ha dado a nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente, que pasen un domingo en familia y les amamos mucho en el Señor. Esperamos verles pronto. Familia, hasta luego.